Le voy a invitar a que abra su Biblia en Josué capítulo 1, versos 1 al 4. Le comentaba a los hermanos que vinieron al primer servicio que, por cierto, me sorprendió. Ya ve que en este diciembre a veces como que dicen, bueno, llegó Navidad, ¿verdad? Y le dicen al Señor, y yo sin ti. Ay, así, ¿verdad? Porque ya no vienen a la iglesia. Entonces, pero había un grupo bastante bonito de personas y damos gracias a Dios por eso. Pero le comentaba a ellos que estas fechas, aunque nosotros sabemos que el Señor no nació el 25 de diciembre, sino que fue alguien más que nació y era una fiesta que se celebraba en cierto país y era una fiesta realmente de origen pagano, ¿verdad? Y luego cuando el cristianismo comenzó a cobrar fuerza, pues cristianizaron realmente esa celebración y decidieron celebrarle el cumpleaños a Jesús en lugar del otro que si está oyendo se ha de quedar triste, ¿verdad? Porque ya no le celebran el cumpleaños a él, sino el de Jesús. Pero entonces nosotros con pleno entendimiento sabemos que no nació el Señor. Sin embargo, el tener este conocimiento no es para ponernos a pelear con la gente si deberían celebrar, si no deberían celebrar, si deberían darse un regalo o no. A mí me dan regalos a veces y yo, hermano, como sé que no viene de Santa Claus, ¿verdad? Sino el hermano que me lo dio, o la hermana, o el familiar, qué sé yo. Entonces yo lo recibo, no tengo ningún problema en eso. Y nadie peca con ese tipo de cosas. Entonces, regularmente en algunos años yo he procurado enseñar acerca de la importancia del nacimiento de Jesús. Una vez más, con el pleno entendimiento de que no fue en este mes, que no pudo haber sido en este mes, porque hay varias indicaciones en la Biblia que nos muestran que realmente no pudo haber sucedido durante el mes de diciembre. Entonces, ahora, como no voy a predicar de eso, no le explico. Espérese para el otro año, tal vez lo traigo. Pero entonces, pensando en eso, yo decía, Señor, yo quiero traer un mensaje y de pronto vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento de Jesús. Pero luego comencé a ponerme a pensar en la necesidad, porque vuelvo una vez más. Si Jesús hubiera querido, o si Dios hubiera querido que le celebráramos el cumpleaños a Jesús, la fecha exacta hubiera quedado establecida, hermano. Y entonces nosotros lo haríamos porque Él lo dejó ahí y hay que celebrárselo, ¿verdad? Pero realmente Él no tenía esa intención de que nosotros le celebráramos el cumpleaños. Pero entonces nosotros nos estamos enfrentando a diferentes cosas en la vida donde nosotros necesitamos estar preparados para lo que viene. Y lo que sí es cierto que viene dentro de menos de 2 semanas es un año nuevo. Entonces, siendo este el último domingo que nos vamos a reunir en este 2021, yo quisiera hablar bajo este tema que yo le puse asociados con Dios para el 2022. Me salió en verso y sin esfuerzo, ¿verdad? Entonces, abra su Biblia en Josué capítulo 1, versos 1 al 4. Enviamos un saludo a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, mis hermanos de audio, en diferentes países del mundo, que les comenté el otro día que son algunos países que ni siquiera nos imaginábamos, que íbamos a llegar, pero estamos llegando ahí. Así es que suelte lo que tiene en la mano, le damos un aplauso a los que nos escuchan, ya sea en Europa, Centroamérica, México, en algún país, en Brasil, en cualquier lugar donde se esté escuchando, les enviamos un saludo y un abrazo y bendiciones de parte de Dios. Josué capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta bendición que tenemos de recibir tu palabra en nuestros corazones. Precioso Dios, yo te ruego que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros a la medida que recibimos, Señor, esta palabra, y los principios tuyos son puestos en nuestra mente a través de nuestros oídos. Precioso Dios, que así, oh Dios de la gloria, puedan hacer ese trabajo interior en nosotros, y así, bendito Dios, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, de ver y de oír, Señor, sea transformada por tu Espíritu Santo, por el Espíritu que hay en la palabra tuya. Precioso Dios, bendícenos con tu palabra. Amén y amén. Bueno, el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba a punto de entrar en una nueva tierra, la cual representaba para ellos una nueva era en sus vidas, ¿verdad? Ellos, la mayoría de nosotros hemos leído esta historia de Josué, y eso significaba que venía un cambio a lo que ellos estaban viviendo. Era algo totalmente nuevo, totalmente diferente a lo que ellos habían vivido por un tiempo. Ellos estaban a la orilla, estaban listos, estaban preparados para tomar la tierra que Dios les había prometido. Por 40 años, por una generación entera, ellos habían estado dando vueltas en el desierto y dando vueltas en el desierto, y nada había sucedido. Aquello se había convertido en una rutina, aquello quizás se había convertido en algo aburrido, hermano. Imagínense, pasaban y era lo mismo que estaban viendo y nada cambiaba. Había que esperar hasta que esa generación pasara para que entonces esta nueva generación pudiera entrar en la tierra prometida. Ahora, usted y yo nos encontramos a las puertas de un nuevo año. Y si usted se fija, hay años que marcan ciertas pautas, ciertas diferencias. De hecho, usted puede muy fácilmente identificar ciertos años que sucedieron ciertas cosas en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les ha pasado? Entonces, nosotros estamos a punto de comenzar una nueva era. Vamos a entrar en un año nuevo, vamos a entrar en un año diferente a todos los demás que han habido. Y nosotros quizá, hermano, ha pasado que llevamos, quizá este año dimos vueltas, hermano, y nos la pasamos en el desierto todo ese año. Quizá no es un año, quizá han sido 2 años, quizá han sido 3 años, quizá han sido 10 años, quizá ya nos sentimos israelitas y llevamos 40 años dando vueltas y ya nos creemos Moisés, ¿verdad? Porque llevamos mucho tiempo quizá de estar esperando un cambio, y hay una rutina en la que hemos caído, y hay ciertas cosas que no dejan de suceder, y ciertos cambios que nosotros estamos esperando aún no han sucedido en nuestras vidas. Ahora, por eso es que Dios ha permitido que nosotros traigamos esta palabra este domingo, porque Dios quiere que en nuestra vida espiritual ocurra algo diferente, que nosotros podamos finalmente cruzar ese Jordán y podamos entrar en una nueva etapa donde miremos la gloria de Dios de una manera diferente a lo que hasta ahora nosotros hemos visto. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, podemos nosotros aprender, y hay ciertas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de empezar un nuevo año. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer, lo dice el título de este mensaje: debemos asociarnos con Dios. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios ya fue dada. Es decir, vea conmigo el verso 3, por favor. Porque la provisión Dios la da por adelantado. Dios no improvisa. ¿Usted sabía eso, que Dios no improvisa? Dios no lo ve y dice: ¡ih! Se me fue por este lado, ¿y ahora qué hago? Como dijo un hermano en una ocasión, lo escuché en una predicación,
Dijo, Dios no vino y dijo, ay, el primer hombre se me perdió, Jesús, te voy a tener que matar para que entonces pueda haber redención. No, ya había un plan. Ya el Señor había provisto con anterioridad. Sabe que usted nació y ya su Salvador había pagado el precio por los pecados que usted todavía no había cometido, hermano. Mira, a mí me impresiona eso, porque la provisión de salvación fue dada para nosotros. Nosotros caminamos, nosotros avanzamos y en nuestro caminar nos encontramos con Cristo. La mayor bendición que usted y yo hubiéramos podido recibir jamás. No hay otra más grande. El tener a Cristo en su corazón es mejor que volverse millonario. Dele un aplauso al Señor. Es mejor tener a Cristo que ser millonario, se lo aseguro, hermano. Entonces el Señor provee por adelantado. Mire lo que dice el verso 3. Dice, y os he entregado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tiempo pasado. Yo se los di. O sea, ya está. Lo que yo ya les di está establecido. Y luego sigue diciendo, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, tiempo futuro, la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Entonces él dice, yo ya preparé la bendición. De hecho, yo mencionaba en la mañana que nosotros nos saludamos diciendo Dios te bendiga. Y a veces se vuelve un saludo como religioso, ¿no? Y una vez más, no creo que eso sea malo, que nosotros nos digamos Dios te bendiga, porque eso es lo que deseamos realmente. Pero la realidad es que Dios ya nos bendijo. Déjelo repito. La realidad es que Dios ya le bendijo a usted con toda bendición en los lugares celestiales. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar e ir por la bendición que Dios ya estableció para nosotros. Dios ya lo bendijo a usted. Dios ya preparó un camino de bendición para el 2022 para usted, independientemente de lo que suceda, hermano. Independientemente de lo que digan las noticias y lo que muestra el mundo y lo que quiera meterle, el miedo que quiere meterle ahora a la gente. Realmente, hermano, Dios ya preparó un camino de bendición, pero hay que ir por él. Por eso es que hay que asociarse con el Señor. Por eso es que hay que caminar con el Señor. Por eso es que hay que tomarse de la mano de Dios y decir, Señor, guíame tú. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios provee, pero nosotros debemos participar. La palabra del Señor dice, y el Señor le dijo esto, nosotros usamos eso para, qué sé yo, para cuando hay socios de trabajo o cuando hay ministerios, caminarán dos sin estar de acuerdo y se puede aplicar. Pero realmente esa palabra se la estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Cuando le estaba hablando sobre que ellos estaban eligiendo otros caminos. Entonces les dijo, caminarán dos juntos sin estar de acuerdo. Israel, pueblo, si ustedes no se ponen de acuerdo conmigo, yo no los sigo a ustedes. Ustedes me tienen que seguir a mí. Tenemos que ponernos de acuerdo y caminar juntos hacia donde yo estoy diciendo que ustedes deben caminar. Por eso es que usted y yo tenemos que asociarnos con el Señor y tenemos que hacer nuestra parte. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no damos. ¿Por dónde, hermano? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría que Dios tuviera rayos transformadores, ¿verdad? Es que yo solo orara por un hermano chismoso o chismosa. Mire, para no discriminar dije primero hombre, ¿eh? Y que yo ore y caiga un rayo y ¡ah! En la mera lengua, hermano, partida a la mitad. Ay, así va. Y de una vez le quite todo eso. Pero no, es que nosotros nos tenemos que asociar con Dios. Para que haya un cambio en nuestras vidas, para que este año sea un año diferente, tenemos que asociarnos con Dios y decir, Señor, yo voy a colaborar en lo que a mí me toca. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer y tú harás lo que para mí es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros participamos. El Señor no hace cosas simplemente por hacerlas.
todo lo que Él hace lleva una intención. Dios tiene intención para todo, hermano. Yo le comentaba a los hermanos que en momentos de aflicción es donde realmente uno practica la palabra de Dios. La semana que estuve enfermo fue, hermano, como cuando uno estudió por 4 años un diversificado y lo mandaron a hacer prácticas, ¿verdad? Y ahí va uno todo temeroso, pero uno se va acordando más o menos de lo que estudió. Y en momentos de dificultad, eso es lo que a usted y a mí nos toca hacer. Es decir, Señor, yo sé que tú estás en control. Señor, ahí es donde Dios comienza y la palabra comienza a hacerse vida en nosotros. Ahí ya no es solamente saberse un verso de la Biblia. Ahí es ponerlo en práctica y decir, Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi provisión. Tú eres el que me guía. Tu Espíritu Santo es el que me lleva. Ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que el Señor ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no da algo sin que nosotros tengamos que participar en ello. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Él hace eso? Porque a nosotros nos prepara para la eternidad. Nuestra vida acá en la tierra es corta. Yo sé que no nos gusta hablar de la muerte. Yo a veces he mencionado delante personas que no son cristianas. Ay, si uno se muere, ay, no digas eso, me dicen así, ¿verdad? Y le digo, pues sí, realmente es algo que si el Señor no viene antes, va a suceder. Pero nuestra vida es corta y realmente lo que Dios hace en este tiempo que nosotros vivimos aquí es que nos está preparando. Nos está preparando para algo mayor. Fíjese, a veces pasamos por situaciones difíciles, un problemita por ahí, nosotros lo vemos enorme, pero realmente a veces vienen otros que son mucho más grandes. Entonces los problemas pequeños, por decirlo de esta forma, nos preparan a nosotros para enfrentar circunstancias mucho mayores. Entonces, cuando lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano, es entrenarnos para la eternidad. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo, no he encontrado todavía la explicación de eso, pero la Biblia dice que nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Y reinar no es como los reinos que nosotros vemos hoy día, hermano, porque los reyes que existen hoy en la tierra son de lujo. Esos andan en carroza, tienen mucho dinero, y ahí andan en sus tremendos carrones, ¿verdad? Y la gente no les dan un centavo, pero ellos están así, ay, el rey. Ahora, Dios no nos va a poner a nosotros a reinar en ese sentido, de que nosotros pasemos y todo el mundo nos rinda pleitesía, sino reinar significa gobernar juntamente con Él. Entonces el Señor está diciendo, mira, es más, le voy a leer esta palabra y luego le explico lo que le quiero explicar. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Algunos de manera errónea dicen, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y aunque es una palabrita nada más, tiene otro tipo de implicación, porque diferente es que me pongan a mí en algo. Si me ponen en algo, bueno, en lo mucho, aleluya, el Señor me va a poner en lo mucho, donde yo voy a tener mucho y donde voy a poder agarrar solamente. La implicación no es esa. Dice sobre poco, hablando de responsabilidad, hablando de gobierno, hablando de reino. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que usted y yo tenemos una responsabilidad de reinar sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros decimos Cristo reina, pero a veces no reina Cristo. O ay, puede decir ay también. A veces no reina Cristo. Ve cómo aún el reino y el gobierno de nuestra vida tiene que ser en asociación con Dios. Porque a veces nosotros nos resistimos. El reino de Dios nos dice por aquí y nosotros decimos, no, pero yo quiero por acá. ¿Y qué dice? A mí me gusta aquí. ¿Y si yo quiero caminar por acá?
Entonces, ¿caminarán dos sin estar de acuerdo? No, tenemos que asociarnos con Dios. Y a veces, una vez más, nosotros queremos dirigir a Dios en lugar de que Él nos dirija a nosotros. Y el que más sabe, por eso es que el otro día le expliqué lo del yugo. El Señor dijo: tomen mi yugo, pónganse conmigo. No es que yo les voy a cargar todas las cargas a ustedes. Les voy a quitar las que no les sirven y les voy a poner la que yo tengo, que es mucho más fácil, mucho más suave. Asóciense conmigo y caminen conmigo. No, una yunta no puede caminar uno por allá y otro por acá. Tienen que ir al mismo lado, y el que lidera es el que le dice al otro por dónde tiene que ir. Yo se los expliqué la vez pasada, eso los que estuvieron en ese mensaje. Entonces el Señor dice: asóciense conmigo, porque lo que ahora, si ustedes son fieles con su propia vida, si ustedes son fieles en administrar su vida de manera correcta, entonces, como han sido fieles sobre poco, entonces sobre la responsabilidad, porque han sido fieles en su casa, en manejar su familia, en gobernar en su familia. Es más, la Biblia dice que los padres gobiernan, los hombres gobiernan bien su casa. Esa es una de las características que debe tener un obispo, un servidor de Dios. Entonces, si somos fieles sobre poco, sobre la poca responsabilidad que nosotros tenemos ahora, a veces no podemos ni con nuestra vida, hermano, mucho menos con la de los demás. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? Entonces el Señor dice: como has sido fiel sobre poco, en tu vida me creíste a mí. Entonces ahora, como recompensa, no es que te voy a dar un montón de riquezas y reino, lo que te voy a dar es una responsabilidad mayor. Yo no sé qué Dios nos va a poner a hacer, hermano, pero le aseguro que con la responsabilidad que nos va a dar una capacidad impresionante para llevar a cabo la obra. Hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hoy tenemos la palabra, hoy tenemos la guía de Dios, conocemos a Dios, somos hijos de Dios, y Dios nos da la capacidad para sacar adelante lo que nos ha dado como responsabilidad. Primero, nuestra propia vida, y segundo, nuestra familia. En el caso de algunos de nosotros, qué sé yo, un ministerio, el pastorado en el caso mío. Pero entonces, ¿por qué más? Porque quiere que lo conozcamos íntimamente. Y me gustó algo que me decía un hermano esta semana, que hay un hermano que más o menos sabe algo de mecánica y él, pero no es mecánico, es decir, no se dedica a eso. Y este hermano le dijo: oye, yo te arreglo el carro y no te voy a cobrar nada. Lo único que tienes que hacer es venir conmigo y ensuciarte las manos conmigo, le dijo él, ¿verdad? Y me comentaba que ensuciarse las manos es simplemente, qué sé yo, pasarle una llave, platicar con él. Entonces el hermano realmente no está buscando una ganancia de la persona a la que le está arreglando el carro. Al contrario, está haciendo un trabajo de gratis, simplemente para poder relacionarse con esa persona. O sea, si voy a trabajar en tu carro, por lo menos hazme compañía para que yo tenga con quien platicar y eso me sirva a mí. Esa es la idea, me imagino yo, de este hermano. Entonces, ¿necesita él que esté una persona ahí para hacer el trabajo en el vehículo? No. Si él es el que tiene el conocimiento para hacerlo, él es el que tiene la herramienta para hacerlo, pero pide que alguien venga por relación. Entonces, Dios puede hacer las cosas por él mismo, pero sin nosotros no hará nada. Entonces él dice: ven, ayúdame porque necesito que te relaciones. Señor, líbrame de todo. No, pero ven, o sea, yo puedo hacer eso, tengo las herramientas para ayudarte, pero relaciónate conmigo. Yo les he contado que mi papá no podía ver a nadie sin hacer nada. En la casa él tenía que ver que la maquinaria iba caminando, hermano. Y como yo no, en el tiempo mío, y por lo menos en la cultura en la que yo me crié, los hombres no lavábamos trastes. Ahora no nos tienen misericordia. Amén, hermano. Espero que sea cierto, Y no tenía nada que ver con eso, pero los hombres no hacíamos eso. Yo no barría, yo no trapeaba, yo no lavaba trastes. Pero mi papá no le gustaba tampoco que, aunque yo fuera varón, estuviera sin hacer nada.
Entonces él, yo no sé si desclavaba algo para decir, vamos a arreglar, y él arreglar otra vez lo mismo a veces, ¿verdad? O si no me decía, vámonos al techo, que hay muchas goteras, porque teníamos lámina en el techo superior. Y me decía, hay muchas goteras, vamos, agarra el chapopote ahí. Y ahí andaba yo, apenas con el bote, hermano. Un niño. Era más estorbo lo que le hacía de lo que le ayudaba, hermano. Pero él quería que su hijo estuviera con él. La relación era lo que él estaba buscando. Él lo podía hacer solo, sin ayuda mía. Pero él buscaba esa relación. Entonces, ¿quién pone esos sentimientos en el corazón del hombre? El Padre. Él quiere que usted venga con él. No puede hacer usted mucho, pero lo que puede hacer, él quiere que lo haga. Él quiere que nosotros nos relacionemos. Él quiere que estemos con él. Él quiere que hablemos con él. Él quiere platicar con nosotros. Él quiere que nosotros sintamos su presencia. Él quiere comunicarse con sus hijos, hermano, y que sus hijos realmente, sin religión alguna, se acerquen a él y le hablen y le digan: Señor, tú eres mi Padre realmente, aunque no te puedo ver, yo sé que estás conmigo, yo sé que caminas conmigo, yo sé que tú me atiendes a mí en lo que yo necesito. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, por eso es que Dios quiere que nos asociemos con él, porque quiere que nos relacionemos. Dicen amén. Ahora, vamos a ver algunos obstáculos que a veces se nos pudieran presentar a nosotros y que de alguna manera pudieron haber sido obstáculos en la vida de Josué a la hora de entrar en la nueva era. Veamos por favor el primer obstáculo que pudo haber habido en la vida de, valga la redundancia, en la vida de Josué. Y su primer obstáculo era su antecesor, Moisés. Ese era su primer obstáculo, hermano. Ya no estaba, pero era un obstáculo. Mire lo que dice ahí, en el verso 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Por qué Moisés pudo haber sido un obstáculo para él? ¿Será que cuando este pasaje sucedió de la Biblia, Josué sabía que Moisés había muerto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabía o no sabía? Sí lo sabía. Entonces el Señor no vino a darle la noticia a Josué. No vino a decirle: y te enteraste, se murió Moisés. Josué ya lo sabía. ¿Por qué viene el Señor a hacerle énfasis en eso? Porque Josué, hasta ese momento, él no había hecho un solo milagro. Él no había dirigido nada. Él simplemente le servía a Moisés. Quien se presentaba delante de Dios era Moisés. Quien venía a hablar con el pueblo, a comunicarles lo que Dios decía, era Moisés. El que hacía los milagros portentosos era Moisés. El que lideraba era Moisés. Es más, Moisés era uno de esos líderes que no prestan la guitarra, hermano. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia lo dice. ¿Se recuerda cuando llegó su suegro, Jetro, y le dijo: Moisés, Moisésito, yerno mío, te vas a morir tú y todo este pueblo? Estás trabajando desde la mañana hasta la noche. El pueblo viene a ti para buscar un consejo y tú los estás atendiendo. Escoge varones de virtud. Escoge varones que te puedan ayudar a ti a llevar esta carga. No vas a poder hacerlo tú solo. Entonces, nota, Moisés era muy que aquí yo soy el mero mero y yo soy el que hago las cosas. Entonces la gente estaba acostumbrada a que todo era Moisés. El mismo pueblo le decía: mira, nosotros ni queremos acercarnos a Dios, nos da miedo. Tú ve, si tira un rayo ahí, vemos que no regresas, es porque de plano, ¿eh? Le tenían temor, le tenían miedo a Dios ellos. Entonces, el problema que había con Josué era ese. Tener que enfrentar, ahora, tener que dirigir él a esos millones de personas que iban a cruzar, tener que ser un estratega militar, aunque él ya tenía experiencia en eso, y entrar y conquistar, porque no era fácil el asunto. El Señor dijo: yo ya se los entregué, pero allá está. Le sucedió lo de aquel que lo mandaron a buscar comida en el bosque, ¿verdad? Y dos que se creían más inteligentes que él
le dijeron, mira, hagamos una cosa, vamos a hacer equipo. Tú vas y traes la comida, como había en una selva y habían animales obviamente salvajes, y el avión se había caído. Entonces ellos le dijeron, tú ve y trae algo para la comida y nosotros nos encargamos de cocinarlo. Y le cerraron la puerta, ¿verdad? Y dijeron, a ver si regresa este, ¿verdad? Y se fue él a buscar la comida. Y de repente se escuchaba gritos que decía, abran la puerta, abran la puerta. Y ellos abren la puerta rápido. El hombre da un paso adentro del avión y se agacha, y un tigre salta hacia adentro y cae adentro. Y les dijo, pélenlo, voy por el otro, dijo. Entonces no estaba tan fácil el asunto, porque el Señor les dijo, la tierra está, yo ya se las di, pero van a ocupar fe, van a ocupar ustedes hacer el trabajo. Perdón por el chiste a los que no les gustan los chistes, pero no me sabía otra anécdota, así es que me la perdonan. Y esta, mire, que fluyó directamente del cielo ahora, porque no la conté en la mañana. Pero entonces Dios dice, ahí está, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Tú tienes que hacer, no pretendas que Dios va a venir y te va a cambiar con un rayo. No pretendas que Dios va a ir aquí en la casa, hermano. Quedémonos en la casa. Hay gente que acostumbra a dar consejos en redes sociales. Por eso no vayan a ninguna iglesia, quédense en su casa y allí les va a llegar el Señor. Ajá, digo yo, no han leído la Biblia. No saben realmente lo que Dios está diciendo. Hay que hacer, hay que levantarse. Usted tuvo que levantarse hoy, arreglarse, ponerse guapo y venir a la iglesia. Usted tuvo que hacer algo para disfrutar de esta bendición que es el estar los hermanos juntos y en armonía. Ahí es donde envía el Señor salvación y vida eterna, dice la palabra, donde hay reunión. Entonces, hermano, aquí estamos, pero tuvimos que hacer algo nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor le dice, mi siervo Moisés ya se murió. Deja de estar pensando en Moisés. Ya lo lloraste, se acabó. Y mire que un mes había pasado apenas, Y el Señor le dijo, ya estuvo. Es cierto, una pérdida humana es algo de lo que nosotros no podemos quitarnos de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero el Señor dice, hey, no dejes que eso te detenga en lo que yo tengo preparado para ti. Moisés se murió. Ya tienes que soltar eso. Porque a veces, hermano, hay personas o situaciones en nuestra vida que ya no están y siguen siendo un obstáculo para nosotros. A veces ahí carga al que lo traicionó o al que le debe, ¿verdad? Y ya no está, se fue lejos para no pagarle. Suelte ya esa deuda, póngala en el altar de los sacrificios y olvídese de eso. Porque ¿qué pasa? El que ya no está nos aparece a nosotros en todos lados. El que ya no está es el que se nos atraviesa a veces, ¿verdad? Y todo iba bien, de repente en la televisión sale alguien que se parecía a él. O en una canción aparece. Por eso no oiga canciones, hombre. Para que no le aparezcan esos recuerdos que a veces no le ayudan a usted a seguir adelante. Tenemos que decir, ya se murió el pasado. El que estuvo, estuvo. Y si ya no está, se acabó. Ya no está aquí. Ahora es tiempo de levantarse. Ahora es tiempo de ir hacia adelante. El Señor le dijo, Josué, se acabó el tiempo de Moisés. Ahora es tu tiempo, ahora es a ti, a quien yo estoy tocando el hombro y te estoy diciendo, aquí está tu responsabilidad. Era de Moisés antes, pero ahora te la entregué a ti. Y así como estuve con Moisés, así estaré contigo también. Lo mismo que hice con él, es lo que voy a hacer contigo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Dios muestra una necesidad, hermano. Si Dios te muestra una necesidad a ti, es porque tú eres el indicado para ayudar en eso. Porque a veces somos generosos con la fuerza de alguien más, hermano. Imagínense que yo hubiera visto la situación de los niños de Pakistán y empiezo a buscar dónde habrá una organización, dónde habrá alguien que... No, si Dios nos las pone enfrente es para que nosotros hagamos algo.
Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos simplemente orar por una persona que viene delante de nosotros y nos cuenta su necesidad. Porque si solo oramos y lo dejamos, y nos volvemos bien espirituales en eso, ¿verdad? Y yo voy a orar, hermano, provéele, Padre, solo necesita $20, Señor. Y aquí tiene como 80, ¿verdad? Pero no, Señor, reprenda al diablo si esto se mueve por acá. Padre, dale. Si Dios te pone la necesidad enfrente, tú eres el indicado. Entonces Dios le dijo a Josué, aquí está la necesidad, ya no hay líder, ya no hay el que abría los mares, pero tú vas a abrir los ríos. Y mire que lo mismo pasó, porque no solamente se abrió el Mar Rojo, sino que también se abrió el Jordán. Y ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, hermano. El mismo que nos amó a nosotros, ama también nuestra familia. El mismo que amó a nuestros antepasados, ama también a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Moisés representaba la ley, lo hemos dicho acá y lo hemos enseñado. Moisés era un tipo de la ley y Josué un tipo de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? De hecho, yo les he explicado que Josué es el mismo nombre Jesús, solamente que uno es en hebreo y el otro es en griego. Y tiene el mismo significado. Si usted busca qué significa Josué, usted va a encontrar que significa exactamente lo mismo que significa Jesús. Entonces, en la tipología bíblica, si pudiéramos entenderlo de esta forma, diríamos que Dios le estaba diciendo a Josué, se acabó la era de la ley, ahora vas a entrar por gracia, ahora en Cristo es que vas a poder hacer las cosas, porque nosotros no tenemos unas tablas de piedra donde decimos, ok, no robarás, no me voy a robar nada porque ya lo leí acá. Ahora estamos en Cristo y en Cristo somos nueva criatura y con Cristo recibimos la capacidad para no ser los mismos, para ser transformados, para ser cambiados, para quitarnos todas aquellas cosas que nos afectan en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Pablo dijo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. En Cristo vamos a poder enfrentar cualquier circunstancia en el 2022, hermano. Mire, la cosa no suena muy bien. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí que el hormigón anda un poquito, que no sé qué, y ya le están metiendo un montón de cosas a la gente en la mente, y hay ciertas palabras que uno no puede decir porque si no le cancelan a uno ¿cómo se llama el asunto? Pero bueno, usted me entiende lo que quiero decir. Hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando. Ya se oye otra vez esos vientos de miedo que quieren meterle a las personas. No negamos nada, eso está ahí, lo hemos dicho muchas veces. Pero si lo agrandan, lo hacen ver como si, ay, hermano, mucho cuidado. Y esto, nosotros tenemos que pensar en quién vamos a poner nuestra confianza, en quién vamos a poner nuestra fe. Tenemos que oír la palabra de Dios para estar preparados. Se pueden venir ciertas cosas y algunos están diciendo, qué sé yo, ni le voy a decir porque de pronto ni lo ha oído y lo voy a asustar. Pero entonces, oímos todas estas cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es ¿qué? Confiar en la palabra del Señor. Nosotros no pertenecemos a este reino, pertenecemos al reino de los cielos. Y si Dios ha dicho que nos va a bendecir, y si Dios ha dicho que Él ha preparado un camino de bendición, eso no se interrumpe, eso seguirá ahí latente para usted y para mí. Solo tenemos que asociarnos con Él en este año para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Dígame si no, a pesar de las circunstancias en el 2019 y en el 2020 y en el 2021, nosotros hemos visto la mano de Dios como nunca antes. Dios se glorificó, Dios ha mostrado su gracia y su misericordia. Es cierto, han pasado situaciones difíciles y han habido muchas cosas, pero Dios ha estado con nosotros. Número 2, Josué debería entender. Lo primero es, dijimos, dejar morir no, sino entender que ya lo que no está, no está. Bueno, número 2, Josué debería entender que no se trataba solamente de él,
¿Qué dice la Biblia? Dice: levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Entonces el Señor le estaba diciendo a Josué: entiende, Josué, que millones de personas van a ser impactadas por lo que tú hagas o dejes de hacer. Entonces, hermano, si nosotros vamos a enfrentar ciertas cosas, tenemos que entender que si bien quizá alguien dice: pero yo ni siquiera soy líder, o sea, a mí ni tengo así muchos que me sigan, pero tiene familia, pero tiene compañeros de trabajo, pero tiene gente que lo están observando a usted, que están diciendo: vamos a ver cómo reacciona, qué cosas hace, qué decisiones toma, qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermano. ¿Se ha puesto a pensar en algún momento usted qué haríamos nosotros como iglesia, por ejemplo, si nos cerraran los edificios otra vez? Ya nos lo dieron a probar una vez. ¿Qué haríamos nosotros si comienza la iglesia a ser atacada? ¿Cómo nosotros como cristianos reaccionaríamos? Ay, no, hermano, ya no hay que ir porque, ala, qué peligroso, hermano. Me salió lo guatemalteco, ala, dije yo. Es que a veces me sale lo ruso también. Sobre todo cuando hablo inglés, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿se ha puesto a pensar qué situaciones se pudieran venir? Porque si esto está avanzando, hermano, y el cumplimiento de la escritura se va a dar, nosotros debemos entender que hay cierto grado de dificultad que la iglesia va a enfrentar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Por eso es que no quise hablar de la Navidad hoy, sino más bien de prepararnos para lo que viene, para lo que pudiera venir. Y sea cierto o no sea cierto lo que algunas personas están vaticinando, hermano, nosotros como buenos soldados debemos estar preparados para cualquier cosa. Que nuestra fe no se enfríe, que nuestro amor por Dios no se enfríe, aunque pase lo que pase, porque la Biblia dice que las muchas aguas no apagarán el amor. Esa llama encendida en nuestros corazones no se debe apagar nunca. Así se venga el diluvio sobre la tierra, hermano, nosotros saldremos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que hacerlo no solamente por nosotros, sino por la responsabilidad que Dios ha delegado en nuestras vidas sobre nuestra familia. Esos pequeños que están en tu casa te están observando, te están viendo. Hay cosas que no te van a decir, pero las van a ver. ¿Cuántos vieron errores en sus padres quizá cuando ya llegaron a cierta edad y dijeron: mi papá es así? Mi papá, por ejemplo, yo veía el carácter de mi papá y decía: mi papá es enojadísimo. Entonces empezamos a ver, los niños observan, los niños ven. Los niños entienden a veces cosas que nosotros pensamos que no entienden. Y si nosotros no les explicamos, no entenderán bien las razones. Nosotros tenemos una responsabilidad. No se trata solo de nosotros, se trata de la gente que nos sigue, de la gente que nos observa, de la gente que quiere ver un ejemplo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte a Cristo? Porque Él es bueno. Número 3. ¿Qué pudiera ser un obstáculo? O pudo haber sido un obstáculo en la vida de Josué y pudiera ser un obstáculo en nosotros, hermano. Mire, número 3, una visión corta y una fe muy débil. Eso pudiera ser un obstáculo para nosotros tomar las bendiciones que Dios ya preparó para nuestras vidas. ¿Por qué? Vea conmigo versos 3 y 4 de Josué. Capítulo 1, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, cuando nosotros observamos, yo no sé si tienen la foto, ¿no tienen la foto ahí que les dije que si podían poner? Si me revisas ahí. Pero yo me puse a buscar en internet cuál era eso. Observe usted esto. Cuando el Señor le explica
a Josué, le dice, me voy a alejar un poquito porque ya de cerca se mira raro. Todo eso que usted ve en rojo es el territorio que Dios le dijo a Josué que le iba a entregar. Ahora, si usted observa bien detenidamente el mapa, esto que usted ve, esto pequeño que usted ve ahí, que está en azul, eso es Israel. Y todavía tenemos que restarle unos pedacitos de adentro, como son la Franja de Gaza y el área de Palestina, que ya no son de ellos. Belén, por ejemplo, no pertenece ya a Israel, donde nació el Señor. Eso pertenece a ¿cuál dije? A los palestinos, a Palestina. A la autoridad palestina pertenece. Entonces, si usted observa, ahí hay posiblemente, si me alargo mucho, el 10% de lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Dios no cumplió su palabra. No. Es que se quedaron cortos. Y hay otro sinfín de situaciones del por qué. Pero hoy día, eso es el territorio de Israel. Llegará el día en que Dios dirá, ahora se va a cumplir mi palabra. E Israel, todo ese lugar que usted ve ahí, será de Israel porque Dios así lo prometió. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros, hermanos? La aplicación práctica es la siguiente. Hay miles de promesas establecidas en la palabra del Señor. ¿Cuánto de ello usted puede decir, pastor, yo he logrado agarrar y conquistar de esas promesas que Dios ha dado un 80%? ¿Quién pudiera decir eso? Tal vez le hemos llegado al 5 o 10%, cuando mucho. ¿Por qué? Porque a veces hace falta la visión. A veces se nos atraviesa un problema y nos cubre la visión, y entonces en lugar de ver por encima de esas circunstancias, se nos pone enfrente y no podemos ver lo que Dios ha prometido. Se viene el problema, hermano, y no sabemos nosotros qué hacer. En lugar de decir y hablar, Dios lo ha prometido. Él dijo que iba a tomar esos territorios. Voy a ir hacia adelante, voy a tomar lo que Dios ha dado como bendición para mi vida. No está exento de problemas, no está exento de dificultades. Hay luchas, hay pruebas. Allí había gigantes que había que conquistar, que había que vencer, hermano, y Josué lo sabía, pero la victoria estaba asegurada porque el Señor dijo, yo voy a ir contigo, y así como estuve con Moisés, como lo mencioné hace un momento, así también estaré contigo. Nuestra visión, a veces no avanzamos porque nuestra visión es muy corta. No pensamos que Dios es milagroso para hacer cosas en nuestra vida, hermano. No pensamos que Dios puede cambiar cierta actitud de nuestros corazones, y pensamos que siempre, y yo soy así y no me parezco a nadie. Pues yo le tengo noticias, hay que parecerse a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 verso 20. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él nos va a sorprender a nosotros. ¿Qué dijimos cuando se cerró todo, hermano? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y algunos de pronto se asustaron, hermano. Bueno, nos asustamos, vamos a ser honestos. Y pensamos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente. Por eso Dios nos sorprendió, hermano. Dios nos sorprendió realmente. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, número 4, porque ya tengo que ir terminando. El Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Número 4, nuestra manera de hablar. Si usted quiere cambiar algo en su vida, cambie su manera de hablar. Hermanos, que viera cómo eso hay que cambiarlo. Es que no puedo. Eso hay que cambiarlo. Porque la Biblia no dice eso.
Nada puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 no dice eso. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nuestra manera de hablar es muy importante, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos. Y miren, no en esos servicios de fe y esos servicios así de mensajes motivacionales donde todos decimos amén, sí, vamos a conquistar la tierra y Las Vegas será nuestra. No es eso. Realmente, ¿sabe dónde nosotros tenemos que hablar la palabra? En los momentos difíciles. Ahí es donde nos probamos. Estos días que estuve enfermo, hermano, a practicar la Biblia. Con el dolor y todo, ¿verdad? Porque los que me vieron aquí, les decía a los hermanos en la mañana, los que me vieron ese miércoles, no han de haber dormido de ver a su pastor cómo sufría. Me imagino yo, ¿verdad? Pero oiga, yo no podía fingir que no me dolía. Yo estaba, los que me vieron allá, me tuve que salir de aquí, imagínense. No podía estar ni parado, ni sentado, ni arrodillado. Entonces me tuve que ir para allá. Y cuando me veían los hermanos, ¿qué tiene? Se veía que yo estaba enfermo. Y el dolor, hermano, es algo que a nosotros nos pone en qué pensar. Y estaba yo así, peor que cuando fui al hospital. Oía que el del lado tenía cáncer y se quejaba y una cosa terrible. ¿Sabe qué me movió el Señor a hacer ahí? A empezar a orar por él. Por un momento me olvidé de lo que a mí me estaba pasando y comencé a orar y a orar y a orar. Y no estoy diciendo esto para que digas, ay, qué bárbaro, qué espiritual el pastor. Ahí en la oración le metía lo mío, ¿verdad? Le decía al Señor, Señor, sanidad allá. Pero no te vas a olvidar que aquí también hay un problema. Le pedía por mí y eso no es malo, pero el Señor me movía a mí a estar orando. Entonces en esos momentos es donde uno tiene que practicar la Biblia, donde la Biblia se hace vida. Y entonces viene a nuestro corazón la esperanza, pero yo soy tu sanador, pero yo estoy contigo y yo soy el que muevo tu vida. Yo decido cuando tú te vas de este mundo, no te vas todavía, si eso es el plan que el Señor tenía, no te irás todavía porque yo todavía tengo trabajo que tienes que desempeñar, todavía tienes que cumplir, tienes que seguir siendo fiel sobre poco para que yo te entregue lo que te tengo que entregar más allá. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, dele ese aplauso fuerte a Cristo. En el verso 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuánto? Todo te saldrá bien. Tenemos que tener cuidado donde prestamos el oído. Y yo le decía a los hermanos que vinieron al primer servicio, ¿sabe cuál es la mejor predicación que usted puede escuchar? ¿Cuál es la mejor predicación que usted puede oír? La que usted mismo se predica. Déjele, repito, la que usted mismo se predica. Porque nosotros podemos oír a predicadores tremendos para hablar y wow, y que bendicen nuestra vida. Y nosotros decimos amén, gloria a Dios. Pero en los momentos difíciles, y mire, yo nunca lo había visto de esta manera, pero el Señor le dice a Josué: de día y de noche meditarás. La palabra meditar en la Biblia, en hebreo, allí, significa murmurar. Meditar no es que usted se siente en un sillón y San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es eso. Meditar es murmurar. ¿Ha murmurado usted alguna vez? No diga amén. ¿Cómo murmura usted? ¿Verdad que usted no dice, ay, esa hermana que viene ahí como me cae mal? ¿Verdad que no? Porque la van a oír. A menos que usted quiera pelear, ¿verdad? ¿Pero usted cómo murmura? Ya viste a la hermana cómo viene ahora, ¿no? Hermana, Dios le bendiga, ¿verdad? Bueno, o hermano, porque hay de todo.
así murmura usted. Entonces el Señor dice, yo quiero que murmuren, pero no de los demás. Quiero que murmuren la palabra. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Para qué? Para que vean cuánto sé de la Biblia. No, para que te lo digas tú. Para que te prediques a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que entra por aquí va a nuestra mente, a nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Para qué? Para que nosotros mismos volvamos a escuchar. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios que yo murmuro para que mis oídos lo reciban. Entonces, lo que me encanta es que dice el Señor, de día y de noche meditarás. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor no le dijo a Josué, bueno, y cuando entres en la tierra prometida, todo será luz, ahí no habrá noche. No, le dice, va a haber día, pero va a haber noche. Y el día es símbolo de qué, hermano, de luz, de que todo se puede ver, de que los pajaritos están cantando. Bueno, aquí no hay muchos, pero de que el sol está radiante y se ve bonito el día, ¿verdad? Pero la noche, perdón, la noche es sinónimo de qué? A veces de temor, de miedo. Hay gente que no maneja de noche porque dice, hey, no miro y no veo los peligros que pudieran haber. Es más, hay gente que no duerme si no tiene una luz encendida, hermano. Y hasta hombres hay ahora que también tienen luces, no aquí, ¿verdad? Vinieron en el servicio anterior. Lo mismo le dije a los del primero, que eran ustedes los que venían. Pero se lo prometo que sí les dije lo mismo. No me creyó a la primera. Pero bueno, fíjese, a veces hay temor, la noche, pero el Señor dice de día. Cuando todo esté bien, murmuras la palabra. Ah, el sol está radiante, gloria a Dios. El Señor es siempre mi fortaleza y Él está conmigo y durante el día. Pero cuando venga la noche, tienes que hacer exactamente lo mismo. Porque cuando tú comienzas a hablar la palabra, aún la noche se convertirá como si fuera de día. La luz que alumbra en nuestros corazones es la palabra de Dios en nosotros. Su Espíritu es el que aviva esa llama que alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Va en el 2022, vienen días, hermano, 365 días, a menos que sea bisiesto. Entonces son 366, pero creo que no es bisiesto el año. 360, gloria a Dios por los 365 días, pero también van a haber 365 noches. Eso quiere decir que habrán días radiantes, pero también noches oscuras en medio de nosotros. ¿Qué dice el Señor? La diferencia la hará lo que tú hables, lo que tú digas. Y cuando digo esto, no le estaba diciendo lo que tú hables conforme a lo que... Y vamos a hablar positivismo. No, eso es del diablo. Bueno, o saber de quién. Pero de Dios no es. Lo que el Señor le dice a Josué es, tú hablarás la palabra. Eso es lo que quiero que hables. Eso es lo que quiero que digas. De día y de noche. Porque si haces eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La prosperidad espiritual es la que Dios quiere traer a nuestras vidas y es la que Él nos está diciendo. Esa es la promesa de Dios. Este 2022 tenemos que prosperar espiritualmente, como cada año lo hemos procurado. Este año que viene debemos procurar esa prosperidad espiritual. Murmuremos la palabra, hablemos la palabra, de día y de noche prediquémonos a nosotros mismos. En momentos de abundancia, démosle gracias a Dios y murmuremos la palabra. En momentos de dificultad y de oscuridad, hermano, hablemos la palabra y eso alumbrará en todo momento nuestro camino. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Para terminar, la promesa más importante para el año nuevo
la encontramos en el verso 9 y esta la recibió Josué. Mira, y mire que este pasaje lo sabemos, la mayoría lo sabemos de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿A quién se le dice que sea valiente, que no vaya a enfrentar una batalla, hermano? Si no hay batalla, ¿para qué decirle a la gente que necesita valentía? La valentía se necesita porque va a haber batalla, porque va a haber guerra. Entonces la guerra no se termina, la batalla no se acaba. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El camino que yo te marco, yo voy contigo, yo estaré contigo. Y esa es la mejor promesa que usted y yo podemos recibir. La presencia de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Eso es lo que usted y yo tenemos de parte de Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno? Póngase de pie, por favor.